Hoy quiero hablar de una batalla que ocurre dentro de ti todos los días. Una batalla silenciosa, una batalla que pocas personas observan, pero que determina prácticamente todas las decisiones de nuestra vida. No ocurre en el trabajo, no ocurre en la política, no ocurre en las redes sociales, ocurre dentro de nosotros mismos, porque aunque nos gusta pensar que somos seres racionales, la realidad es que muchas veces vivimos dirigidos por fuerzas que ni siquiera comprendemos. Hace más de 2000 años, Platón intentó de explicar este conflicto de una manera extraordinariamente simple. Fíjate, decía que dentro del ser humano existen tres fuerzas fundamentales: la cabeza, el corazón y el deseo. Tres voces, tres impulsos, tres caminos posibles, y la calidad de nuestra vida depende de cuál de ellos toma el control. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Soy Alberto Treviño y esto es Los Cabos Estoico. Durante muchos años pensé que los problemas de mi vida estaban afuera, en las circunstancias, en los negocios, en la economía, en las personas inclusive, en las oportunidades que tenía o las que no tenía, pero con el tiempo descubrí algo completamente distinto. La mayoría de nuestras batallas no ocurren afuera, ocurren dentro, porque muchas veces sabemos perfectamente lo que debemos hacer, pero terminamos haciendo otra cosa. Sabemos que debemos cuidar nuestra salud, por ejemplo, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos poner límites, pero no los ponemos. Sabemos que debemos hablar con honestidad, pero callamos. Sabemos que debemos soltar, pero seguimos aferrados a algo. Y entonces surge una pregunta importante. Si sabemos tanto, ¿por qué vivimos tan lejos de lo que sabemos? Porque el conocimiento no siempre gobierna nuestras vidas. Con frecuencia gobiernan las emociones y muchas veces gobierna, ¿sabes qué? El deseo. Los tres pilares del ser. Platón describía al ser humano como un sistema compuesto por tres grandes fuerzas. La primera, la cabeza, la razón, la inteligencia, la capacidad de aprender, comprender y reflexionar. Es la parte que nos permite observar nuestras acciones antes de ejecutarlas. Es la conciencia que analiza, la que pregunta, la que busca sentido en la vida. Gracias a ella podemos construir una vida con dirección. Pero existe una segunda fuerza, el corazón. Las emociones, ese mundo interior donde viven nuestros miedos, heridas, ilusiones, alegrías, frustraciones y esperanzas. Las emociones son muy poderosas porque tienen la capacidad de impulsarnos, pero también de paralizarnos. Cuando no las conocemos, terminan gobernándonos. Cuando aprendemos a observarlas, se convierten en maestras. Y finalmente, aparece la tercera fuerza, el deseo. Platón lo representaba mediante los impulsos más básicos del ser humano, sobre todo la sexualidad, la búsqueda de placer, la satisfacción inmediata, esa necesidad de reconocimiento, la ambición descontrolada para tener más cosas, el tener en vez de ser, el impulso de obtener sin esperar. No se trata solamente del sexo, que quede claro, se trata de todo aquello que buscamos para sentirnos completos por un momento. Y ahí aparece gran parte del sufrimiento humano, porque el deseo siempre quiere más, más dinero, más poder, más reconocimiento a veces, más placer, pero sobre todo más aprobación. Y cuando el deseo
toma el volante, la razón se queda atrás. Durante muchos años, yo creí que mis decisiones eran completamente racionales. Pensaba que decidía desde la inteligencia, pero cuando comencé a observarme, pero con honestidad, descubrí algo incómodo. Muchas de las decisiones mías nacían desde el miedo, otras desde la necesidad de aprobación de las demás personas, algunas desde el propio orgullo, te lo reconozco, y muchas desde el deseo de obtener algo de manera inmediata. Que tenemos a veces la necesidad de recompensas inmediatas. Y creo que eso nos ocurre a muchos. Vivimos convencidos de que estamos pensando, pero en realidad estamos reaccionando. Vivimos convencidos de que elegimos, cuando en realidad obedecemos impulsos que nunca cuestionamos. Justo ahí, entendí algo fundamental. La libertad no consiste en hacer lo que yo quiero. La libertad consiste en no convertirme en esclavo de lo que quiero. Los estoicos entendieron perfectamente este conflicto. Para ellos, la verdadera libertad no dependía de controlar el mundo, dependía de gobernarse a sí mismos. Marco Aurelio observaba constantemente sus pensamientos. Epicteto enseñaba que no sufrimos por los acontecimientos, sino por la interpretación que hacemos de ellos. Y Séneca, el gran filósofo, recordaba que quien no se gobierna a sí mismo termina siendo gobernado por cualquier cosa, por sus emociones, por sus impulsos, por las opiniones ajenas, por sus deseos. La virtud para los estoicos era precisamente eso, poner a la razón al servicio de una vida pero consciente, no para reprimir las emociones, no para negar los deseos, sino para integrarlos, porque el problema no son las emociones, el problema es que ellas decidan por nosotros. El problema no es el deseo, el problema es convertirnos en esclavos del deseo. La mayoría de las personas viven en automático. Se levanta, trabaja, consume, reacciona, se distrae y ¿sabes qué? Y vuelve a empezar, sin preguntarse nunca, ¿quién está realmente dirigiendo mi vida? ¿Mi razón? ¿Mis emociones? ¿O mis impulsos? Porque cuando dejamos de observarnos, el deseo toma el control. Y cuando el deseo toma el control, perdemos la dirección. Eso te lo garantizo. Por eso, despertar significa algo muy, pero muy sencillo. Observar. Observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, observar nuestros impulsos y preguntarnos, ¿esto me acerca o me aleja a la persona que yo quiero ser? Pensamientos, emociones e impulsos. Porque la conciencia comienza exactamente ahí. En ese pequeño espacio que hay entre el impulso y la acción, ahí, justo ahí, está tu conciencia. Muy bien, pues ahora pasamos a la recomendación de libro y película. No te puedo recomendar otro libro que no sea La República de Platón. Aunque la mayoría de las personas conocen este libro por sus reflexiones sobre la justicia, la organización de la sociedad, en sus páginas vamos a encontrar una de las explicaciones más profundas sobre la naturaleza humana. Platón nos invita a observar las fuerzas que habitan dentro de nosotros, la razón, las emociones y los deseos. Nos recuerda que la vida plena no depende de eliminar ninguna de ellas, sino de aprender a armonizar para que trabajen en servicio, pero de un propósito mayor. Es una lectura que exige reflexión. Un libro que no busca darte respuestas rápidas, sino ayudarte a comprender quién dirige realmente tu vida. Porque antes de gobernar cualquier cosa afuera, primero debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Esta película me encanta cuando hablamos de primero razonar, luego las emociones, ¿no? Y esta película se llama Intensamente, Inside Out. Aunque parece una película para niños, es una extraordinaria lección sobre el mundo interior que todos llevamos dentro. Nos muestra cómo las emociones influyen en nuestras decisiones, en nuestra identidad y en la forma en que interpretamos la realidad.
a través de una historia sencilla y profundamente humana. Nos recuerda que la madurez no consiste en reprimir lo que sentimos, sino en comprenderlo e integrarlo. Una película que nos ayuda a entender que la verdad y la verdadera inteligencia no está solamente en pensar mejor, está en aprender a convivir con nuestras emociones sin convertirnos en prisioneros. Platón nos enseñó que la razón debe conducir el carruaje. Intensamente nos recuerda que por qué las emociones también merecen un lugar en tu viaje. Quiero dejarte finalmente con una idea muy sencilla. La mayoría de las personas cree que el gran desafío de la vida es conquistar el mundo, tener éxito, acumular, ganar, llegar. Pero quizá el verdadero desafío sea otro, gobernarnos a nosotros mismos. Porque dentro de cada uno existe una batalla permanente, la cabeza intentando comprender, el corazón intentando sentir y el deseo intentando obtener. Ninguna de estas fuerzas es enemiga. Todas tienen un propósito. La razón nos da dirección, las emociones nos dan profundidad y el deseo nos da energía. El problema real aparece cuando una de ellas domina completamente a las demás. La sabiduría consiste finalmente en lograr que caminen juntas, porque cuando la razón guía, las emociones acompañan y el deseo sirve a un propósito mayor, aparece algo extraordinario, algo que todos deberíamos de buscar: la paz interior, la claridad, la libertad, y quizá eso sea el despertar. Deja pues de vivir en automático y comienza a vivir conscientemente. Si este episodio resonó contigo, compártelo, porque quizás hay una persona que vive en automático, pero que necesita despertar, sobre todo conciencia, para dirigir las tres razones del ser. Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales. Estamos en las plataformas Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico. Vivir con sentido, vivir con virtud. Nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.